Hoy tenemos a un invitado especial. Pasó por el fútbol colombiano, segunda división, tercera división en México. Ahorita está en Europa, está en Alemania. Pero uno lo veía a él y uno sabía que, uno ya lo veía como que este man va a llegar a algo. Pues va a llegar más lejos de lo que uno puede llegar. Y se le veía también la diferencia cuando tapaba. Porque sí, él tapaba bien, pero cuando empezó se lo veía que estaba entrenando y estaba mejorando, él no salvaba partido literal. El final del 2013 no fue muy bueno en lo personal, pero comenzó el 2014 ya como, bueno, listo, vamos con otra mentalidad. Se fue el arquero titular de ese tiempo y el presidente me dice como que no quieren traer a nadie más pues como de mucha experiencia porque me querían pues dar como continuidad y la mentalidad me mató. La verdad, pues me consumió la presión. En el fútbol amateur la mentalidad del deportista es muy diferente. En el fútbol amateur es el fútbol de que termina el entrenamiento y te abrís una cerveza y te pones a conversar con los compañeros. Bienvenidos a otro episodio de Rodillones. Hoy hacen falta algunos integrantes, pero no es problema. Creo que lo importante es de poder tener el espacio de conversación, ¿no? Hoy tenemos a un invitado especial, Andrés. Él es ahorita se está preparando, él es un exjugador profesional. Pasó por el fútbol colombiano, segunda división, tercera división en México. Ahorita está en Europa, está en Alemania y tiene algunas preparaciones ahorita en la parte de entrenamiento físico. Tiene la licencia C de la UEFA y pues me gustaría abrirte la palabra, Andrés, para que nos presente un poquito más de lo que estás haciendo y de tu pasado. Muchas gracias, Jonathan. Saludos, Pipe. No, bueno, yo soy Andrés Estrada. Como decía Jonathan, pues tuve la posibilidad de jugar un par de partidos en la segunda división de Colombia. En México tuve la oportunidad de jugar un poquito más, pero actualmente resido en Alemania. Estoy terminando pues el curso, el diplomado de preparación física en la Academia de Barcelona. Y bueno, esperemos a ver qué nos depara la siguiente temporada por aquí. Muchas gracias por la invitación. Excelente, excelente. Gracias por darnos un poquito más de... Hoy te tenemos varias preguntas, entonces vamos a conocerte un poco más a profundo. Obviamente con Pipe, que es parcero tuyo, te está trayendo aquí al podcast. Somos fanáticos del fútbol, así igual que tú. Sí, sí, Pipe. sí. Estuve escuchando un poquito el podcast ahí. Muy interesante el tema de la tecnología. Me lo estaba viendo. Muy bacano. Ahorita lo tocamos un poquito también con usted. Sí, tenemos unas preguntas preparadas y bueno, este podcast se basa en opiniones, ¿no? Todos tenemos opiniones, pero pues las opiniones también se basan de cierto, ya sea estudio, conocimiento o análisis que ya uno como fanático o como profesional puede hacer acerca de no solo el fútbol, pero el deporte, ¿sí? Pipe, pregunta, ¿cómo se conocieron con el pibe? No, teníamos como 13 años. Yo jugaba en un equipo y él estaba ahí también. Él es arquero. Unas goleadas. Mentiras, era arquero y ahí empezamos como a tener como más cercanía y teníamos como, incluso en la cancha, él estando de arquero y yo arriba, pues yo jugaba de volante, pues yo siempre cuando él sacaba me decía pues como que siempre me buscaba a mí muchas veces, pues yo era alto y eso, y empezamos como en el juego nos entendíamos y ya pues por fuera de la cancha íbamos al estadio, como que teníamos también espacios que nos juntamos varios amigos, incluso él, y también teníamos mucho en común que nos gustaba mucho ver el fútbol argentino. Él más enfermo, él es el enfermo por River, pero a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol argentino, pues por todo lo que conlleva, pues entonces eso es otra cosa que también como que nos unía bastante. Y sí, el fútbol, desde los 3 años nos conocemos, dejamos de hablar, pues pucha, como desde los 16 o 17, pero por años, por ahí, no sé, por ahí 8 años, mucho tiempo nos dejamos de hablar y ya volvimos a tener contacto hace poquito y es como si no hubiese pasado el tiempo, porque pues como que siempre hemos tenido muy buena amistad cuando nos juntamos y eso como que no pasa tampoco.
Eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Que deja las amistades y deja conexiones con personas en todo el mundo, creo yo. Por lo menos mi experiencia ha sido así. Y pues yo recuerdo cuando vos pasaste por allá por Málaga y estabas en rumbo a visitar al parcero por allá en Alemania. Sí. Pues es que yo antes de Fueron estar a como jugar un caído, torneo juntos, ¿no? sí, yo me lesioné ese día, hombre. No mal está como sin datos porque si no me la monta acá. Eh, ya se me fue, puta, conecto. No, desde esa época llevamos bastante tiempo sin vernos. Ya hagamos un torneo y dale, pues baje caña, que tiene tiempo para bajar caña. No, que va a bajar caña si ni jugaste, hombre. Tocaste la pelota 2 veces y te lesionaste. No, entonces, sí, nosotros jugamos el torneo, él estaba tapando, él estaba como ayudando con un equipo ¿ese equipo de qué división es? De la sexta división, sexta división. Y como que jugamos un torneo ahí de fútbol sala, pero con balón 5 y, y ya, ahí fue Difícil. que, sí, parce, Difícil porque es jugar que, fútbol sala con balón número 5. marica, y los arcos más grandes, rarísimo porque uno en ese terreno no quieres pisarla más y tener como más contacto y más dominio de balón. Y se hace muy difícil, weón. Y uno dice, bueno, a veces es difícil bien porque lo prueba uno, pero es difícil mal para mí porque es que es bueno tener como, la idea de tener esos espacios Es cortos es como, incómodo. es muy incómodo. Es Sí, sí, rarísimo, sí. weón, usted jugar en tablilla y con balón que rebote, pues un 5. Sí. Sí, la No, costumbre ya de uno que también viene jugando micro y con un balón pesado que no rebota, ¿no? Que uno ya como hace ciertas cosas para, digamos, inclusive para parar el balón, se para, en mi opinión, de una manera diferente que un balón 5. pero Sí, nada, al no, final, y fue una, pues yo creo que primera experiencia para los dos, pues, porque aquí en invierno se acostumbra a hacer ese tipo de torneos como de preparación para la temporada siguiente o para la continuación de la temporada, porque como las canchas están normalmente cerradas pues por el tema de la nieve o por las bajas temperaturas, entonces se acostumbra en eso, pero yo nunca había jugado cancha pequeña con balón número 5. pero Eso fue ¿por una qué, hombre? locura. Sí sabe Yo por no sé por qué. qué juegan con ese tipo de balones. Pero sabe que eso puede interferir. Pues usted puede el estilo de juego de, no sé, un alemán o un latinoamericano, hasta en eso, huevón, porque yo creo que es impensable en un torneo en Colombia que se juegue un 5-5, en Pues que tablilla. En Colombia no terminaría el partido. Pero es que, sí, yo sé, Porque mira pero que incluso aquí se calentó, en Colombia no terminaría. no, parce, eso fue mera vuelta. Pero a lo que me refiero, weón, es el estilo del juego. Pues uno en la calle, en un micro o algo, usted el estilo de juego, incluso cuando ustedes jugadores en 11 y 11 que vienen de jugar, que saben que han jugado en micro o futsala, usted el estilo de juego, por ejemplo, usted Anzo Pérez, usted dice, ese man jugó en micro mucho tiempo, porque ese man cuando Al para el Babi. balón, al baby fútbol, entonces para el balón y lo para con la planta, y el estilo es muy de eso. En cambio, un alemán, weón, es raro verlo así, entonces de pronto en el tema cultural es muy normal para ellos, pero para nosotros es impensado. Puede ser, sí. No, y bueno, creo que yo tuve una experiencia similar cuando yo también entrenaba fútbol. No llegué hasta la licencia C, yo llegué hasta la licencia D, la primera parte de la D en Estados Unidos, porque allá se dividía, en ese tiempo se hacía una licencia básica que le dicen los grassroots, creo que después era la F, después la D1 y la D2, después la C, ¿sí? Yo llegué hasta la D1, a la D2 nunca la terminé, pero entonces allá entrenando en Nueva York es lo mismo, de que en el invierno tienen canchas específicas, pero el valor no cambia, ¿sí? Entonces pueden estar jugando en campo reducido, ya sean cancha sintética o sea futsal, pero el balón no cambia. Y pues a mí me impresionaba eso porque pues las cosas que uno trataba como que demostrar
que se relacionaba más con el futsal que conozco yo, ¿no? O el micro, se hacía más difícil por el tipo de balón. Esto ya es una pregunta para el pibe, ¿no? Vos con tu experiencia de entrenador allá en Alemania, ¿qué otros retos, aparte de esto, esto se podría decir que las adaptaciones del juego, qué otros retos tú ves allá que de pronto no veías aquí en Latinoamérica, en Colombia? ¿Personales o generales del deporte? Porque personales puedo decir directamente que el idioma es un reto tremendo, pues. Simplemente porque desde el chip de lo que uno intenta transmitir al jugador, cambia mucho de idioma a idioma lo que vos transmitís. Okay. Entonces, por la parte del idioma es complejo y por la parte de del es juego. que les puedo hablar del fútbol amateur, que es el fútbol que, digamos, he experimentado hasta el momento. Entonces, digamos, en el fútbol amateur la mentalidad del deportista es muy diferente. En el fútbol amateur es el fútbol de que termina el entrenamiento y te abrís una cerveza y te pones a conversar con los compañeros. Cosa que, digamos, para mí se hace un poquito raro porque, digamos, si uno lo ve a un punto de un poquito más de rendimiento, son cosas que como que no están acordes, no solo pues el tema de la cerveza, sino otras cosas pues que no hay que, ya les dejo ahí abierto, pero sí es como ese tema de la mentalidad del deportista, como de cuidarse realmente, pues por ejemplo, ejercicios preventivos en el fútbol amateur acá, no los conoce, no existen, son 2 sesiones de entrenamiento por semana, y sí es como esa parte de las aspiraciones de los jugadores, que son pelados muy jóvenes, de 20, 21 años, algunos con capacidades que uno diría como, si este pelado se pone serio, podría pasar algo, ¿sí me van a entender? Pero como tienen otro estilo de vida, digamos un El estilo de vida ambiente. universitario, que lo combinan con un hobby que es jugar a la pelota 2, 3 veces por semana, entonces como que cambia mucho desde lo que vos planeas o planificas de la semana, incluso la comunicación con el entrenador, porque yo era el asistente técnico, la comunicación con el entrenador también varía mucho porque vos puedes pretender potenciar ciertas capacidades, pero el entrenador es como a son de qué, pues como, si me va a entender, como, entonces ese tipo de cosas son como un choque para mí. Entonces por eso como decidí dar un paso al costado en el club donde estaba y me estoy preparando para lo que viene, que yo espero que sea fútbol de alto rendimiento otra vez, así sea con jóvenes, pero que sean jóvenes que tengan una mentalidad de, ok, yo quiero llegar a un poco más, o que por lo menos intenten hacerlo. Que haya un poquito más de hambre, puede ser. Sí. Exacto. También intrínseca, que bueno, eso lo hemos hablado en algunos podcasts, ¿no? Que esa mentalidad, pues, diversamente, pues, hablando de países, ¿no? Pero hablando específicamente aquí en Colombia o en Estados Unidos, puede decir, de que en el deporte los que se destacan, los que llegan a un poquito más, son quizás algunas veces las personas que tienen un poquito más de necesidad y por eso tienen un poquito más de hambre, ¿no? Porque Sí. jugadores con la calidad de Pipe o tuya, sí, hay varios, pero solo llegan ciertos a un punto, digamos, al nivel que llegaste tú también, porque de pronto había una necesidad más o una motivación intrínseca que mueve a ese jugador para hacer el extra. Sí, porque por ejemplo, cuando yo conocí a Estrada, yo ya estaba dejando de jugar más o menos a los 16 años, que me dediqué a otras cosas, y yo me acuerdo en esa época que yo a veces ni iba a entrenar, y cuando iba a entrenar, Estrada entrenaba con un entrenador de arqueros, y usted veía que él llegaba antes, y usted lo veía dedicado, y en esa época empezaron, sí, y yo me acuerdo que, pues el pibe, y yo me acuerdo cuando lo llamaron a la selección de Antioquia, y uno decía, marica, este man, pues en el equipo donde estamos, y uno decía, este man llegó a la selección de Antioquia, lo llamaron, y yo ahí, bueno, porque yo no estaba dedicado. Yo sé que jugaba bien, pero si yo me dedicaba a entrenar bien, a quedarme después del entrenamiento, a mejorar las cosas que tenía que mejorar,
pues no hubiera llegado a puta profesional, pero si hubiese, uno sabe, pero si hubiese tenido más oportunidades. Pero uno lo veía a él y uno sabía que, uno ya lo veía como que este man va a llegar a algo, pues va a llegar más lejos de lo que uno puede llegar, porque se le sentía de una, porque es que yo cuando lo conocí era una cosita así, más flaco que yo, y no era tan alto, ese weón era, yo era más alto que él, y de la nada se estiró, ya estaba más armado, y se le veía también la diferencia cuando tapaba, porque sí, él tapaba bien, pero cuando empezó a se le veía que estaba entrenando y estaba mejorando, él nos salvaba partidos, literal, él nos salvaba partidos, y cuando él se fue, Estás vendiendo un arquerazo, ¿cuánto vale? no, y cuando él se fue, que ¿Cuánto dejó vale de ese tapar, huevón? no, que dejó de tapar, sí se sentía el hueco, porque no, marica, no sentía como la seguridad. Entonces, pero era por eso, lo que decíamos, el entrenamiento y la dedicación. Yo, si Estrada me coge a mí, hoy en la edad que tiene, yo a los 16 15 me manda a comer mierda facilito, porque no está dedicado. Es lo mismo que se... ¿A qué edad empieza la gente a tomar en Alemania? ¿Cuál es la edad legal? ¿Los 16 años? Que te vendan Legal, cerveza, creo que a los 18. A los 18, ok, es igual que acá. que sí. Pero pues, como en Colombia uno también, pues, o La los que cultura. querían tomar antes mandaban al hermano o al amigo mayor y bueno, pero es que igual no quiero que satanicen pues como que Alemania son puros borrachos, sino no es ni siquiera el tema del alcohol. Podemos sacar el alcohol, es simplemente la mentalidad ok, uno quiere dar un poco más como entrenador o brindar herramientas, porque yo tampoco soy el mega entrenador ni estoy súper preparado, pero uno sabe que lo poco que puede aportar podría servir para potenciar ciertas cosas. Pero llegan puntos como que es esa barrera de, pues como hacerlo hasta ahí porque hasta ahí está bien para nosotros. Entonces es como listo, yo también tengo que respetar que si vos quieres jugar fútbol de hobby con una persona amateur, está perfecto, disfrútalo así porque así lo estás viviendo vos, ¿sí me hago entender? Sí. Pero no es como mi objetivo, entonces yo prefiero como listo, doy un paso al costado, agradezco mucho la oportunidad porque aprendo y obviamente por el tema del idioma, como les decía, me aporta mucho simplemente estar escuchando términos específicos, estar tratando de entender al ritmo que va el juego, el juego. Suena paradójico, pero es como en español vos das varias indicaciones y las das en segundos porque el juego sigue. Y en alemán tenés que hacer lo mismo, pero en alemán. Entonces como que a veces es como quiero decir muchas cosas, pero solo salen un par y el juego sigue. Entonces Sí. todo ese tipo de cosas para mí son un reto y por eso valoro mucho ese tipo de experiencias. Pero ya quiero un paso más. Entonces, por eso Excelente. vamos para eso. Bueno, y entonces, en cuestión de tu experiencia, de tu preparación personal, ¿no? Como futbolista, que estuviste de arquero. Una pregunta, pues ya aquí de pronto más como para diferenciar la preparación de un arquero a la del resto de un jugador, ¿sí? Por la que tú pasaste y por la que de pronto reconoces un poquito más, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo se diferencia eso y cómo lo maneja un jugador como un arquero que está entrenando aparte? Pues lo primero es que realmente sí se necesitan entrenadores de porteros urgente, sobre todo en las divisiones inferiores de muchos equipos colombianos que desafortunadamente, o no desafortunadamente, priorizan el entrenador de cabeza porque pues, es el que dirige la mayor cantidad de jugadores, pero desatienden muchas veces una pieza fundamental que es el portero y eso se ve reflejado en el fútbol profesional. Vos vas a ver el fútbol profesional y el último arquero de nivel que salió fue Mier y ya fue hace 2, 3 años. Y si miras para abajo, no creo que puedas encontrar mucho y normalmente el titular y el suplente siempre son arqueros ya de experiencia, sea el equipo que sea. Entonces, fundamental que haya desde la formación de categorías inferiores un trabajo diferenciado. No tiene que ser un trabajo muy de alto rendimiento, pero sí un trabajo diferenciado que por lo menos marque ciertas bases, porque
es claro pues que cada etapa de crecimiento que va desde los sub 9, sub 10, sub 11, cada etapa tiene sus prioridades. Y en el portero va igual. La etapa de 9 a 11 simplemente un poquito más de que ellos entiendan que ellos pueden jugar con las manos y que entiendan el juego desde la posición de atrás, pero que también jueguen. Y ya de ahí que vayan tomando decisiones para que a los 12, 13 digan, listo, no, yo me quiero dedicar a ser portero, entonces ya tengo un conocimiento de lo que es el juego afuera, pero también tengo un acercamiento a lo que es jugar con las manos. Y ya de ahí empieza el proceso de la etapa de preparación para lo que es ser un portero. Y hay por ejemplo, sí, lo que quería poner ahí como énfasis era de la diferencia, por ejemplo, porque el arquero, una vez un entrenamiento de arquero sí es muy intenso. Puede ser más corto de pronto, pero es mucho más intenso que el jugador como tal de campo. Sí, no, eso yo me di cuenta, yo no fui arquero, de pronto Pipe sí entrenó alguna vez porque me contó que una vez tapaba Yo fui también. arquero. No. Mi hermano menor, él fue arquero y su primer interés de él fue básquetbol, ¿sí? Y él decía que a él el fútbol no le gustaba y cuando el Chonto nos entrenaba, él le decía, bueno, ¿cuándo se va a poner los guayos para que entrar a la cancha? No, a mí no me gusta el fútbol, les decía. Y él se iba a jugar su básquetbol y era fanático del básquetbol, de LeBron James. Y eventualmente él entró a las canchas y entró primeramente como un arquero. Y, o sea, naturalmente tenía ciertos reflejos, ciertas cosas que después, por lesiones y eso, dejó de ser de arquero y se dedicó a jugar ya más en la cancha, que también para mí también era un jugador que yo creo que pudo ir más y él a veces lo dice ahora ya después de haberse, a los 22 años dice, uy, él ve el fútbol colombiano y dice, uy, si yo me pongo en forma, yo creo que yo puedo jugar, porque ve ciertas cosas aquí en el fútbol colombiano que uno dice, como que, oye, ¿qué pasa? Sí, porque aquí No, hay talento y ciertas cosas que se ven, ¿no? Ahorita yo tengo a mis dos sobrinas y una de ellas quiere ser arquera, pero tiene 8 años, ¿sí? Y lo interesante es que en el club de ella, allá en Estados Unidos, a ellos ya les tienen ciertos entrenamientos apartados para las niñas que quieran entrenar como arquero, niñas o niños que quieran entrenar como arqueros. Y esos entrenamientos, como dice Pipe, sí son intensos, sí son intensos. ¿Tú qué nos puedes decir de estos entrenamientos? ¿Cómo es la recuperación también de un arquero? Todo cambia. ¿En qué Como, pues, sentido? desde las acciones técnicas hasta el comportamiento mental del jugador es absolutamente diferente. Por eso, desde edades tempranas se debería empezar como a acercar, no digo especificar ciertas cosas, pero acercar a los deportistas a que ellos vean el juego desde otra perspectiva. Porque es que el solo hecho de pararte atrás de todos y tener otro tipo de perspectiva ya te ejerce otro tipo de presión mental. Porque no es lo mismo recibir la pelota sabiendo que sos el último jugador y que lo que pase de ahí para atrás es gol, en el 99% de los casos. Si tenés suerte, se va afuera, pero ya desde ahí como que, uy, no es lo mismo controlar una pelota con marca siendo volante 10, que si la perdés tenés el resto del equipo atrás, a controlar una pelota con sí. siendo portero. Entonces, el tema de los entrenamientos, como decía Pipe, es muy diferente y muy intenso. Pues, te puedo hablar de capacidades físicas específicas que son diferentes. Por ejemplo, la pliometría se trabaja muy diferente a la pliometría que puede trabajar uno con el equipo completo. Trabajos de reacción siempre tienen que estar. Pues, por ejemplo, hoy está muy, pues, bueno, hace un par de años empezó Ter Stegen y no había pues, el achique, no sé si lo han notado, que ha cambiado mucho en los últimos 10 años. No sé si Eso lo Cuente, está quieren meter por ese lado. con Pipe y los Ustedes ven muchachos. a un portero y es como ver a un gimnasta, hoy por hoy. Un portero te va uno contra uno y prácticamente te hace un espargar, pues se abre de piernas. Si me va a entender, usted va a ver un partido del 2000
de porteros como Bartés, por ejemplo, y él nunca en la vida te iba a hacer una apertura de piernas, ¿sí me hago entender? Entonces, cierto tipo de cosas van evolucionando y los porteros van evolucionando al mismo ritmo si han sido preparados adecuadamente. Entonces, son un montón de cosas que generan como ese cambio de perspectiva del fútbol. Y yo creo que el tema psicológico de un arquero es mucho más fuerte que cualquier jugador, porque es que un error de un es que es el tema, yo cometí un error, el que sea, pues me comía un gol, no, o ponía un pase mal que estaba muy claro, y pasa, porque tengo la oportunidad de pronto tengo más posibilidades de que se vuelva a repetir unas acciones en el partido. Que un arquero se equivocó una vez y es gol, es que literal, es gol, si no la salva pues el defensa después, pero es el tema mental, es muy fuerte porque es como que todo el peso del partido recae en una jugada y recae en el arquero, en un solo jugador. Y por más que se quiera decir, no, es que obviamente tiene que pasar pues para que llegue un gol tiene que pasar por todos los jugadores, hay varios errores compartidos, pero el que queda siempre en el ojo del huracán y la foto de la portada es el arquero. Sí. Y en No, eso sí les puedo hablar de mi experiencia. 2014, después si quieren lo tocamos, pero ese año ténganlo ahí presente y si quieren ahorita lo ponemos sobre la mesa. Cuente. y no, que hable que igual esto es para una discusión, ¿sí? Igual aquí lo que Porque hay estamos un hablando tema. del tema mental y está Exacto, va por rebasado. ahí. Sí, tírelo. Yo en el 2014, bueno, nos devolvemos un poquito. En el 2013 debuté como futbolista profesional, ¿cierto? El final del 2013 no fue muy, muy bueno en lo personal, pero comenzó el 2014 ya como, bueno, listo, vamos con otra mentalidad. Se fue el arquero titular de ese tiempo y el presidente me dice como que no quieren traer a nadie más, pues como de mucha experiencia, porque me querían pues dar como continuidad. Yo en ese momento tenía, 2014, tenía 20. 21 años. 21 años. 21 años. Sí, tenía 21 años. Bueno, empezó la pretemporada y la mentalidad me mató. La verdad, pues me consumió la presión, tengo que ser sincero. Y a mitad de pretemporada, el capitán de ese tiempo, pues hizo esfuerzos para que llegara otro portero que tenía más experiencia, que ya había jugado primera división. E incluso así jugué el primer partido, un desastre, y de ahí no volví a jugar en el semestre. Hasta el último partido, que fue un partido de copa, pues que tenía más peso, una pluma, pues, que ese partido. Y literal, desde ese primer día de pretemporada hasta ese partido que digamos fue como ok, reactivemos la confianza, fueron 6 meses de una mentalidad desastrosa, plus que yo no tenía a nadie como que me diera como, hey, estás Psicólogo. horrible, ¿qué está pasando? ¿Sí me Pero, hago entender? sí. Pero por ejemplo, ya yéndonos atrás, ¿qué cree usted? Pues él medio lo mencionó, pero ¿qué cree usted que hubiese ayudado, que le hubiese ayudado a usted antes del debut en el tema mental? Primero, como que antes del debut, ¿qué hubiese querido usted desde esa perspectiva? ¿Qué tipo de acompañamiento hubiese querido, tanto de los jugadores, de los entrenadores y de pronto psicológico, durante y después, como que nos dé ese lapso? Es que fue muy chistoso porque el debut fue un muy buen debut, realmente. Fue un muy buen debut, yo me sentí súper bien, incluso varios referentes fueron como, hey, qué bien, pues como, bien, empezaste bien. Pero durante la semana después del debut hubo un punto que nunca se me va a borrar de la memoria, que fue como un detonante. Y estábamos haciendo el partido típico de jueves, como ya terminando de preparar el siguiente partido, que era el primer partido de cuadrangulares. Pues yo había acabado de debutar hace 5 días. Y yo tenía la pelota, iba a sacar, y tenía la pelota en las manos, me demoré para sacar, pero estamos en un entrenamiento. Y el entrenador de porteros era el árbitro en ese momento del partido. Y me pita un indirecto. De ese indirecto me hacen gol, que fue
un gol que fue por mi palo, y de ahí, hacete de cuenta que me hubieran metido un balazo en la confianza, ¡pah! Y ahí como que se desactivó algo, y desde ahí no les puedo explicar, Y desde nunca se ahí fue como, acercó. imagínense pues, desde ahí ni siquiera fui de suplente a los cuadrangulares habiendo acabado de debutar, el que era el tercero fue de suplente todos los cuadrangulares. Pero, ¿y qué acompañamiento? Él nunca se acercó a usted, nada. No, nada. Es que eso, marica, es que Desde ahí yo era solo contra, pues como solo contra mí, hacete de cuenta. Sí, no, y eso sucede. Y yo creo que muchos de los jugadores se quedan ahí. No siguen los 6 meses. O sea, ya, aquí, hasta aquí fue. Y no progresa más. Creo, yo les había contado a los muchachos de algo que me pasó a mí parecido. Que, marica, yo la conté en otro podcast. Creo que fue en el primero. Yo fui a patear un balón. Yo era el líbero. Un balón de rebote de un tiro de esquina ahí. Se me rompió el zapato, me deslicé y el pelado que me venía a presionar se llevó el balón y nos hizo gol. puro Gerard. Parce, mentalmente, entonces yo entiendo lo que tú dices ahí y pues uno en las academias de pronto de menores o eso, de pronto lo que yo tuve preparación, tú nos podrás decir de tu lado, no teníamos como un psicólogo que fuera preparado para el rol, ¿no? Y que de pronto se pudiera entender de las cosas por las que pasaba un pelado a esa edad. ¿Sí? Teníamos un psicólogo en un club que yo conté la historia, que es muy chistosa, pero es más, no era psicólogo, en mi opinión. ¿Sí? Ahora, en tu preparación, ¿había algún psicólogo, había alguien que se encargara de esa parte, aparte del entrenador de arqueros? No. Eso era ahí, eso era No, ahí. en el momento no. Viéndolo tú, que ahora estás en la parte como que de preparación o desarrollo, ¿no? Te estás preparando para poder desarrollar futbolistas, ya sea arqueros o jugadores en general. ¿Crees que debería haber cierta parte ahí que pueda influenciar y de pronto perder menos talentos? No sé. Seguramente sí, debería haber más influencia en el tema psicológico, pero creo que también un rol de nosotros como entrenadores es saber como detectar cuáles son los tipos de personalidad de cada deportista, como para saber en qué punto yo puedo intervenir sin creerme psicólogo, ni mucho menos sin respetar la profesión, pero desde qué punto yo puedo intervenir y aportar de pronto con una conversación, simplemente como, hey, que es pues como dejar que el jugador hable, si uno cree que el jugador tiene la capacidad de hablar, o hablar uno, si uno cree que el jugador de pronto está en un momento que no puede hacerlo. Pero en esos tiempos era, o bueno, yo me sentía así, o yo me alejé también, o quizá yo también puse una barrera para que nadie se acercara, pero igual tampoco nunca sentí como ese acompañamiento. Sí, Entonces fue un proceso complejo. porque por ejemplo, sí, por ejemplo, como entrenadores, hay que saber como a qué jugador dejarle su espacio y que él solo mismo se vaya trabajando y después entonces saber qué decirle, una o dos palabras. Hay jugadores que necesitan una conversación de una hora, entonces hay que saber cómo tratar de nivelar eso. Y también en el tema psicológico, pues obviamente el jugador, pues para mí tiene que tener un acompañamiento psicológico, pero también el entrenador, porque es que hay cosas que el psicólogo, como el psicólogo está en el entorno, el psicólogo ve que como entrenador se pueden cometer errores y se tiene que acercar como que de pronto ese jugador con un gesto, con cualquier cosa, ellos pueden analizar como ciertos detalles que uno no puede ver. Entonces también el psicólogo tiene que ser tanto para el jugador como para el entrenador también. Y para los directivos y para la gente que está alrededor, es que tiene que estar ahí. Eso es una parte interesante porque Sí. bueno, en las licencias que yo saqué, que no fueron muchas, esa ya sería una pregunta para ti. Yo nunca tuve algo que se relacionara con la psicología, ¿sí? Mucho era como que ciertas partes técnicas, ciertas partes de progresión, de entrenamiento, ciertas partes de análisis,
pero nunca fue como que, bueno, ok, debería el entrenador tener algún conocimiento de psicología, porque pues tú no vas a tener 4 entrenadores para una academia local, ¿sí? O de divisiones menores. Pero sí, yo sí pienso que la psicología es primordial Fundamental. en cualquier edad, ¿no? En cualquier etapa. A mí algo que de pronto me ayudó como entrenador fue eso, como que indagar un poquito más de psicología. Entonces yo me puse a leer cuando yo estuve y aprendí muchísimo con esos, como que esas diferencias de personalidades de los jugadores. Lo que dice Pipe. Yo tenía un jugador mexicano que la mamá me contaba que él entrenaba boxeo, ¿sí? Ujú. Entonces, ese pelado ya tenía ciertas capacidades de boxeo y me decía, oye, me dice, cuida mucho voy a decir Pepito, porque él en cualquier momento se desata y le Ujú. pega a alguien y hasta ahí llegó, porque él ya tiene ese entrenamiento que los otros chicos no los tienen. Entonces, él Claro. tenía que, cuando ya veía que se estaba como que calentando mucho, lo tenía que sacar, sentar al lado mío y hablarle para como bajarle la calentura para que ya volviera a entrar, ¿sí? Y bueno, desde tu punto de Pero vista, te puedo asegurar que Pepito hoy recuerda eso. puede Eso ser, no marca lo he un preguntado, punto de, claro, no lo he preguntado, inconsciente o pero conscientemente, pero estoy seguro que él ese debe pelado también entraba sentir. y cambiaba el partido. Después de que se le bajaba la calentura, pensaba ya más claro y se enojaba conmigo porque lo sacaba, pero ya después de 5 minutos, oye, te estoy sacando 5 minutos, analiza el juego desde afuera, pero no todos los jugadores son así, ¿sí? No todos los van a tomar así. Como él, de pronto se le bajaba la calentura y ya podía pensar mejor cuando volvía a entrar, pero habían otros que se lo tomaban personal y ya es otro proceso, ¿sí? Exacto. Desde tu punto de vista, las preparaciones que tú has tenido ahorita hasta el punto de ahora, ¿han tenido alguna preparación Como psicológica? una materia o algo. No, en la licencia C acá se maneja mucho como para categorías infantiles. Entonces, el tema psicológico no es, digamos, una parte fundamental porque es un fútbol más formativo pues no desde apuntar al rendimiento, sino como La apuntar a un técnica. crecimiento integral. Entonces, digamos, ahí la parte psicológica del rendimiento no está implícita porque, digamos, se abstrae esa parte del proceso de aprendizaje. Pero me imagino que en la licencia B, que ojalá la saque pronto, sí se deben tocar mucho más de esos temas porque ya la licencia B ataca mucho más lo que es el deporte de rendimiento, que ahí es donde se presentan, digamos, la mayor cantidad de situaciones que pueden ser psicológicamente problemáticas o no. Sí. Pero en el fútbol formativo es como muy fútbol amateur. Incluso con la licencia que yo tengo, yo solo podría dirigir hasta cuarta división, que sigue siendo división semiprofesional. Porque sí, lo que dice Pibe, sí es muy cierto el tema de que va muy implícito en las edades menores, porque es que es formación, usted tiene que atacar es el crecimiento del jugador más específico, de la persona, más que el jugador, Exacto, es como que tiene, integral. sí, porque usted tiene que primero ver la persona como tal, cómo se comporta, y ya después usted ve cómo se comporta en el terreno de juego, pero primero es el niño y es un mundo totalmente diferente, porque una discusión entre dos niños, pues se puede de alguna manera como se puede solucionar no hay Y rencores pues es, fuertes ni nada. y es En lo más cambio, normal que suceda. Y sí, no va a afectar el rendimiento porque es que no hay rendimiento. Lo que va a afectar, pues, o lo que va a aportar es al crecimiento de los niños. Como que entiendan que la discusión primero se tiene que solucionar y después el juego va a seguir, porque termina siendo eso, al fin del día ellos quieren ir a jugar. y Sí. otra cosa, los Entonces, padres están ahí. Y los padres, mucho, pues la mayoría de veces son muy, cualquier comportamiento del niño van a estar ahí como presentes. Y usted muchas veces puede ver cómo,
como se comportan en la casa, se comportan allá también. Porque, por ejemplo, a mí me tocó con un niño que él siempre era tirando la pelota para cualquier parte y jugaba bien, dando pata, como él solo. Y yo lo sacaba y yo hablaba con el papá, y el papá como que no, es que es muy incontrolable, y él así también es en la casa, y yo, marica, es que imagínense, no puede uno. Entonces con uno de pronto tiene un poco más de respeto, porque es como una barrera de entrenador, entonces como que sí lo Incluso respeto un eso es lo poco que le más dicen a que uno la... siempre los papás. Como, Sí, háblele usted, que es que a usted sí sí. le hacen caso. A mí no Sí, Entonces me uno hacen le caso, pero a hablaba, usted sí lo ven como una referencia sí, es verdad. de sí, pero bueno, autoridad. entonces ahí es a lo que yo voy del punto de vista de que yo pienso, esa ya es mi opinión, de que los entrenadores o las personas que se preparen para ser entrenadores tienen que tener, así sea para niños, tienen que tener cierta formación en esa parte. ¿Por qué? Pero no sé si, Porque es que hay muchos que digamos, no tienen como para lidiar con todos sus niños, ¿sí? Y lidiar con niños es, en mi opinión, otra vez, a mí me parece que es igual que lidiar con adultos, hasta cierto punto. pero sentís que hay una afectación psicológica o simplemente es un proceso de crecimiento natural de la persona. Yo Porque digo digamos, que, no, yo digo que es un rol de liderazgo, ¿sí? Primero que todo. Y para cualquier líder, la psicología es importante. Porque si es entrenador, ¿sí? Es entrenador, también puede que se esté quemando, ¿sí? De que los padres le estén echando todo encima, si él no gestiona bien a los pelados, puede que le den un equipo que, parce, el equipo, sean calidosos, pero es un desastre, es un desorden si no saben cómo ordenar y cómo dirigir y cómo liderar y cómo poner ciertos límites en ciertos momentos y cómo hablar. Creo que se le va a dificultar mucho a una persona que esté preparándose para ser entrenador. Sí, y otra cosa antes de que, otra cosa que, pues, yo entiendo de pronto lo que quiere decir el pibe también en el tema psicológico. A ver, usted como entrenador de niños, sí tiene, pues para mí sí tiene que tener un grado de psicología, pues como tener algo de Algo básico. ayuda, algo básico, porque también tiene que lidiar con los papás. Y Es, cómo, de qué manera, ahí sí es un conflicto diferente, porque usted con los niños, usted le dice 2 palabras o 3, y por lo general ni va a entender porque es una esponjita, y es como que, bueno, estoy en modo juego, tengo que hacerle caso al entrenador. No es el caso perfecto, pero se puede manejar. Con los padres es otra cosa, porque, por ejemplo, una la que usted tiene 7 niños y todos tienen que jugar el partido, o 10 niños, y todos tienen que jugar el partido 5 y 5, y vos sacas al niño que está jugando bien para que el otro entre, cualquier cosa, y usted no, el niño después va a tener un poco de frustración, pero eso se maneja ahí, ¿no? Tranquilo, vas a entrar más tarde. Pero el papá, ¿qué? El papá quiere ver a Messi a los 8 años, y quiere verlo jugar, y quiere verlo crecer. Entonces, es el lidiar con los padres, ahí sí tiene que tener un tema muy sí, no, psicológico. total. Es un tema más conceptual lo que estamos difiriendo, pero sí, total, pues uno tiene que estar ahí, tiene que estar bien de la cabeza para que las cosas funcionen, indudablemente. Ahí sí, concuerdo con ustedes completamente. Pero ¿qué punto tenía pibe? Así como No, general. era un tema conceptual, porque el tema No, de psicología desde el punto de vista, digamos, de un tratamiento como específico para una situación, en el fútbol infantil no se necesita, se necesita un tema más de trato. Yo lo veo más como un tema de trato que un tema psicológico, pero es un tema conceptual que no importa, que sí, al fin y al cabo vamos a lo mismo. sí. Entonces, por eso no es como tan determinante. Nos encontramos en el mismo punto, solo que teníamos conceptos diferentes, pero va por ahí, es va interesante. completamente por ahí. Algo que de pronto tuve una fortuna de entrenar con un británico. Él era como mi mentor, ¿no? Y bueno, todavía hablo con él. Y él hacía unas cosas, bueno, ya con mucha, él ya tiene licencias y una carrera más desarrollada, pero él hacía unas cosas con los entrenamientos que el mismo entrenamiento, o sea, como él formateaba su entrenamiento o estructuraba su entrenamiento, estimulaba psicológicamente al jugador y lo presionaba para mantener el ritmo de muy parecido al juego,
¿sí? ¿Qué edad Y, tenían los niños? dime, ¿Qué edad tenían los jugadores? 13 años, no tenían más 13. de 14 años, sí. 13 Ok. años, ¿sí? Sí, Eso sí, era es bien. lo que yo estaba manejando. Pero eso también pasa con los de 8 años. ¿Sí? Sino que hay cosas que varían porque, pues, lo que dice Viver, ahí los niños están para ir a jugar, para divertirse, ¿sí? Eh, pero llega a cierto punto donde tú también quieres desarrollar al futbolista, ¿no? Que también tú no estás lidiando con una parte recreacional, tú también estás lidiando y te están pagando porque es un club de desarrollo. Pero hay a tan temprana edad, ahí sí yo sé que el pibe, porque es que a los 8 años, póngase usted a los 8 años, dígame usted, será, Es que yo lo veo de a una ver, parte y es de pronto diferente porque en Colombia el niño que va a ir a jugar, bueno, no sé, yo me pongo a los 7 años, que fue cuando estaba acá. Aquí uno iba y tenía presión porque todos querían jugar fútbol, ¿sí? En Estados Unidos, a los 8 años hay clubes que tienen equipos y la mitad no quiere estar ahí. Entonces, ¿cómo tú estimulas el interés de un niño para que esté interesado en el deporte o en la Eh, eh, actividad? Ahí voy con los conceptos, claro. El estimular el interés y de que se sientan atraídos por el juego es una cosa. El estimular el rendimiento o la capacidad psicológica dentro del juego ya es otra cosa. ¿Sí me hago entender? Porque Sí. yo a través de juegos te puedo estimular a que te guste jugar a la pelota. ¿Sí me hago entender? Otra cosa es ya entrar a meterte cierto tipo de presión. conceptos, No mal, pues no se entienda mal el concepto de presión, sino un poquito más de, sí, de presión como responsabilidad, mental, de que tenés que hacer cierto tipo de cosas a ciertas edades. ¿Sí me va a entender? Ahí va el tema de los conceptos, porque claro, yo como encargado de un equipo de 8 años, yo soy como entrenador el directamente responsable de que los niños o las niñas o los jugadores se sientan atraídos y tengan ganas de ir a entrenar, que ellos sean los que le digan a los papás, yo quiero ir a entrenar. Otra cosa es que yo sea el directamente responsable de que ese niño sea un buen jugador o no. ¿Sí me hago entender? Porque en ese tipo de Eso, edades yo necesito es atraer a los niños a que jueguen, a que disfruten y que si en el futuro les dio por jugar baloncesto, genial, vaya y juegue. Pero que en el tiempo que jugaron fútbol, sea de los 8 a los 10 o de los 8 a ser jugadores profesionales superestrellas, disfruten de ese proceso y en ese proceso aprendan los conceptos del juego que tienen que aprender dependiendo de las de la etapas. edad, sí, ¿Sí me van a porque, entender? sí, porque, sí, Por sí, eso me bueno, porque, refería al tema conceptual, porque a si eso me es lo decís que yo, tema psicológico a los 8 años, ya es como, uy, pero pendiente, porque te a está eso es a lo saltando que un yo montón voy de de que, cosas. digamos, tú entiendes las diferentes etapas, ¿no? Sí, Y el sí. requerimiento, pues yo lo veo, para mí es claro, de pronto porque lo que ya, pero de pronto para otra persona que no está entrenando a los pelados, no se relaciona con las diferentes edades, de pronto es difícil. Y por eso lo digo, porque es que, bueno, ¿no? Al fin y al cabo, sí, una persona que tiene 8 años y está entrenando fútbol no totalmente tiene el interés y más ahora con esto se dificulta más, que es lo que hemos hablado con Pipe en otros episodios. Para nosotros de pronto era más fácil porque nosotros dejamos el televisor o el PlayStation en la casa y no lo traíamos a la cancha. Entonces ya inmediatamente estamos desconectados y podíamos integrarnos a un entrenamiento. Ahora, ¿cómo se maneja eso hoy en día con un pelado de 8, 10, 13 años? La forma más fácil es cómo jugábamos nosotros en la calle, proponerles ese tipo de cosas a ellos, porque ellos no las vivieron. Ok. Entonces, durante la sesión del entrenamiento sí, es que ellos jueguen en la calle, pues, o que tengan la percepción de lo que significa jugar con amigos. Que uno llegaba al colegio y que era lo primero que hacía, almorzar rápido, cambiarse, coger la pelota e ir a tocarle al parcero. Hey, unos chutecitos, ¿o qué? Un chico de ahora o una chica de ahora, no, esas pequeñas cosas no te las harían describir. Entonces, si yo como entrenador les ofrezco eso en una sesión, les empieza a picar como, esto sabe como bueno, como el simplemente ir a patear con amigos. ¿Sí me van a entender? Entonces son otras etapas. Yo escuchaba a Aymar hace
hace un tiempo, una entrevista que él decía como, claro, es que al futbolista de hoy le falta lo que a nosotros nos sobraba, que era calle, que uno jugaba en la calle y terminaba de jugar y se iba a entrenar. Y llegaba a Y ahí, entrenar y seguía jugando hasta que lo entraban a rejo. ¿Sí me va a entender? Ya sea que apagaran la luz o que A un bueno, pelado hoy, a un joven o a una joven hoy, sacarlo de la habitación y sacarlo del celular es el reto. O sea que si ya lo tenés en la cancha, ofrecer lo que nos ofrecía a nosotros, esa felicidad de simplemente salir a la calle y ser libres y ser felices y jugar con amigos. es que incluso yo me acuerdo cuando de pronto no había un balón o sea, en el balón mío, entonces teníamos que buscar un balón. Esa sensación de no tener un balón, como que, marica, ¿qué vamos a hacer? Cogemos una lata, una botella y buscamos qué jugar, pero esa sensación de no tener el balón era como que, uy, parce, me falta algo. Y es como, uno veía un balón y no lo tenía ahí, uno el balón tenía su puesto en la casa del balón, y uno como que inconscientemente lo tenía como, pues por lo menos yo, como algo sagrado de la casa, como que el balón es el balón y está ahí. era tu mejor Y amigo. sí, uno era para arriba, para abajo con un balón. Entonces, eso es lo más complejo de lo que dice Pibe, es como, cómo usted le puede mostrar a esos jugadores de ahora ese romanticismo que uno tenía inconsciente con la pelota y con los amigos. Eso es un romanticismo que yo creo que un pelado nos ve hablando, un niño de 8 años nos ve hablando de esto y va a decir que estamos locos en algún punto. Pero es que el balón nosotros lo tratamos de una manera muy diferente y nos tocó jugar. Ahí podemos volver al tema de cuando jugamos en Alemania con el balón que rebotaba. A mí se me ocurrió eso ahorita. Nosotros jugamos en cualquier terreno en Colombia con cualquier balón. Y nos estamos quedando porque estamos jugando en Alemania con un balón que rebotaba. Pues yo jugaba con unas pelotas a veces que cuando iba al colegio yo me acuerdo que una vez no podía llevar el balón y había un balón Pelotas con de el... papel con cinta. Sí, o había un balón que utilizaba todo el mundo y eso era un huevo que todo el mundo se sentaba en ese balón y uno jugaba con eso o con una lata de ponimalta en un pedrero jugando fútbol y uno decía, eso hasta ese punto, y nosotros quedándonos ahora por un balón que rebota en una cancha de sala. Pero sí, Entonces, yo sí, creo que diga, para cerrar el, la idea que creo que Jonathan está como, uy, nos cogió la noche. No, 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 El tema, aquí hay más temas, no, tranquilo. ¿qué tema? el tema psicológico, creo que por lo que yo entiendo, por concepto, pues se debe empezar a, pues, a una edad un poquito más avanzada, porque antes de es simplemente como el adquirir conocimientos técnicos y tácticos básicos y el aprender a crear pues como el aprender a convivir con lo que es un equipo de fútbol. ¿Sí me va a entender? Y ya el solo hecho de convivir con un equipo de fútbol te genera esa presión de que cuando vos jugabas en la calle o cuando jugabas contra los del otro barrio, tenías una presión que era delicada, porque era como, escucha, o cuando jugabas el gol entrega a la cancha, era como, parce, era una final de Champions. Pero Incluso para el primer eso donde lo adquirimos, en la calle. ¿Sí me hago entender? Eso ahora los pelados, ellos tienen otro tipo de capacidades impresionantes, pero ese tipo de pequeñas cosas ellos no lo tienen. Entonces, ¿cuál es el rol que yo pienso que tenemos nosotros como entrenadores en este momento? Es a través de ese tipo de cosas atraer al jugador a que listo, hey, nunca has salido a patear con los amigos. Es impresionante. No sé cómo sea en España, que vos vivís en España todavía. No, estoy en Colombia. Ah, bueno, pero por ejemplo aquí en Alemania hay canchas vacías. de todas las que se quiera y todo el tiempo están vacías. O normalmente están vacías a no ser de que sean los tiempos donde hay entrenamientos, pues. Pero ese tipo de cosas, Aquí en en Colombia no Colombia, hay canchas vacías nunca. no, aquí también se ve. Yo últimamente he visto eso, de que uno pasa por una cancha y normalmente las canchas de micro es donde más se ve que juega, porque no es donde uno tiene que pagar para pagar una cancha de jugar. Pero he pasado por algunos lugares donde, oye, ¿aquí qué? Porque sí, No, obviamente hay diferentes horarios ahora de colegio y todo eso, pero ¿qué pero pasa? no.
Uno Antes, antes tenía que competir por la cancha porque no no, había eso era espacio. un problema por uno llegar a una cancha, por ese mismo tema también, que va en el tema. Por ejemplo, donde yo vivía, estaba la cancha de micro y eso mantenía lleno. Entonces me toca buscar otros lugares en el barrio que no son canchas, pero uno las hace cancha. Y a mí me tocó jugar en pues eran unos terrenos, era la cancha así, pues el terreno, o si se iba el Desventaja para el que balón, juega en bajada. no, eso era así. Entonces, también eso de no tener una cancha y buscar terrenos diferentes para jugar, también lo lleva a uno a tener inconscientemente cosas, adquirir como capacidades que usted no las puede, pues es muy difícil plasmarlas en una cancha normal. Pues por ejemplo a mí me tocaba, era una manga y después había un morro y si usted tiraba la pelota mal hacia ese morro, vaya baje Ah, yo me por el acuerdo. balón. O si usted la tiran y usted la recepciona mal y se le va el balón, usted que la recepcionó mal, baje por el balón y abajo hay una cañada. Tocaba correr el balón así como con los pies porque se quedaba ahí el balón como entre la mitad y eso era sucia esa agua también. Entonces, a veces llegaba a la casa con unos pies mojados porque se me fue el balón, se me fue el pie en una y se me mojaba ese pie, olía más maluco, pero seguía uno jugando. Entonces, todo ese tipo de cosas inconscientemente, yo no como que no, tengo que patear mejor, tengo que ser más seguro con el pase para no tener que bajar por ese balón hasta allá. Entonces, detalles pequeños y así un montón. Hay un montón de ejemplos que uno empezaba a adquirir eso y ya después cuando iba a la cancha, que uno también jugaba, otra cosa también, cuando iba a entrenar en esos terrenos de arena, se dificultaba también en muchas cosas. Entonces uno como que adquirió inconscientemente muchas cosas que lo veía normal, pero usted le muestra a un joven eso ahora y eso es real normal, se lesionan porque es un concepto diferente de lo que se jugó. Eso es, ahorita tú mencionas la parte de lesiones y eso, y es, ya es pasando a otro tema. Me parece algo muy interesante que mencionaba acerca como de la cantidad de competencia que hay ahora en el fútbol profesional, ¿no? Entonces ya estamos transfiriendo como al fútbol profesional. Y ya se juegan 3, hay veces que 4 partidos para un equipo profesional dentro de una semana. Y es para, pues, para un jugador de 20 años o de 18 años que ya está llegando a un juego profesional, es una carga bastante, ¿no? Yo he visto por ahí algunos como episodios en YouTube que hacen como análisis de eso, con Pedri, con Gavi, que están en Barcelona, ¿no? Y que ya hay ciertas lesiones en estos jugadores tan jóvenes, que no son normales como a lo que estaba pasando antes, ¿no? Y en eso, ya llegando a eso, te hago una pregunta, ¿no? Ahorita en tus estudios, ¿están viendo algo de cómo integrar tecnología o la progresión para prevenir lesiones en general? Justo en este momento estoy viendo el módulo de prevención de lesiones y no tanto a través de la tecnología, pero sí a través de las herramientas porque pues que uno puede tener, digamos, en un club amateur, porque no todos tienen la tecnología que tiene el Barcelona, que claro, facilita muchos procesos de recuperación, pero como a través de cierto tipo de trabajos preventivos o de medidas puedes reducir esa cantidad de lesiones. Y no lo hablo pues de algo que aprendí en el módulo, sino de experiencia personal. Siento que el tema de las canchas sintéticas también estimula muchísimo ese tipo pues ese aumento de lesiones tan repetitivas, porque la verdad sí son canchas complejas Sí, ¿Qué para lesiones el tema son? articular. sí, eso de las canchas sintéticas es interesante porque, bueno, yo crecí jugando fútbol en Estados Unidos y cuando recién llegué no habían canchas sintéticas en muchos lugares, era uno o dos lugares. Ahora en todos lugares, ahí en la Florida por lo menos y en Nueva York hay canchas sintéticas. En muy poquitos lugares donde en realidad está la grama, el pasto, Ujú. ¿no? En el que jugamos nosotros.
Y sí se ven en niños de 13, niñas también de 14 años, unas lesiones que yo normalmente veía a jugadores de 18, de 20 años, ¿no? Ya cuando tenían un trayectorio. Entonces, eso para mí es algo preocupante y especialmente si tú me dices que en el fútbol amateur no están practicando estas cosas como de prevención y de recuperación. Sí, igual, es que creo que hay muchos pequeños factores que contribuyen a ese tipo de aumento de lesiones. Por ejemplo, los guayos, pues, o los tapones, pues, Los taches. los taches que tienen ciertos guayos no son aptos para jugar en sintéticas y La gente juega. los deportistas actualmente los utilizan en las sintéticas porque son los guayos lindos, ¿cierto? O sea, Entonces, ahora en día ya los jugadores necesitan 2, 3 tipos de zapatos para poderse ajustar a la pues cancha. realmente no es ni siquiera por Por vanidad, este, sino que sí, pues Por tache prevención. redondo para sintética, tapón un poquito más largo para grama cuando está mojada y un tache normal cuando la grama está normal. Y ni siquiera es como, es que tiene que ser así, o utilice el de sintética para todas las superficies, que pero también puede ser peligroso porque si la cancha está mojada y tenés guayos que no se adhieren no, bien, también puede generar lesiones. Entonces son un montón de pequeños factores que al final se van sumando y entonces, claro, el tema articular después de un tiempo ya está resentido. Entonces, después de que te lesionaste la primera vez, ya seguramente no te recuperaste 100% y hay muchas probabilidades de que te vuelvas a lesionar la segunda vez en el mismo lugar. Entonces son un montón de pequeños factores que desde sí, ya... pero por ejemplo, cuando en las canchas de arena, ¿cuáles eran las lesiones más comunes ahí? Que por ejemplo uno podía adquirir, porque tampoco es que sea un terreno muy bueno, Pero no creo. habían muchas. Pero era lo que jugábamos. Las de piedra. Las de arena, pues donde jugábamos Pero por nosotros. ejemplo, en las de arena, yo nunca vi un cruzado en una cancha de arena. No, yo veía eran raspados. No, Yo veía monedas por Raspados todos porque lados, pues que se aquí ponía a en la barrer y parte lateral. yo tenía una raspada acá en la piel. no, Y, pero entonces ahí, o de pronto esguinces de tobillo, pues, sí, eso sí es pero más común. no muy fuertes. Es que, por ejemplo, ahorita en donde yo trabajo, es un centro pues, de rehabilitación y pelados de 16 años ya con una ruptura de cruzado. Entonces es uno como, Vale. uy, son... Y claro, eso no solo la cancha y los tacones, sino la intensidad y el ritmo del juego. Es otra cosa Entonces, también. ¿Vos has visto allá partidos de divisiones menores, de equipos de divisiones menores en Alemania? no he tenido la oportunidad. No. Es que sí, en la ciudad donde estás, sí es Es más. que lastimosamente en el lugar donde vivo, no, pues el equipo o los equipos que más arriba juegan fútbol profesional son cuarta división. Entonces, pues las Pero divisiones inferiores tampoco son, pues, nivel. digamos, exageradamente competitivas. Hay buen nivel, pero, pero sí espero Por, poder pronto por ejemplo, pide disfrutar de divisiones menores. ese nivel de, bueno, que usted está mencionando de divisiones menores allá, de esas categorías, a diferencia del colombiano que usted conoce, ¿cuáles son las diferencias? Pues más marcadas, así como las en general. La estructura de la institución. Estructura. Porque es ¿Cómo que se la estructura del llama? equipo ya te brinda un montón, pues un abanico de posibilidades muy diferentes. Y la estructura de las ligas también, porque a diferencia, por ejemplo, en Colombia, los torneos más importantes a nivel de divisiones inferiores son los Di Mayor sub-10, pues sub-20, y sacaron sub-17, y creo que hasta sub-13 sacaron ya. Pero digamos, aquí vos, pues yo creo, bueno, Pipe no subió, pero aquí el equipo de sexta división tiene un estadio con cancha de grama y cancha sintética al lado y con instalaciones
para fisioterapia y un montón de cosas que pues, un equipo No, de la B de Colombia quizá lo tuviese, quizá. no, pero es que no. Entonces Me- desde ahí empieza como, Pues Medellín hasta como hace esa cuánto parte. estuvo, Medellín hace cuánto estuvo buscando cancha todavía para entrenar en Medellín. Tenía que buscar el Atanasio, la Unión Deportiva de Belén, o Pilsen, o ya después abrieron en Río Negro la sede, pero hasta hace muy poquito, ni siquiera Medellín. Está interesante porque, bueno, son cosas variadas, ¿no? La idea de esto es poder como tener una perspectiva de ángulos diferentes, vos estás ahorita preparándote, ¿no? Entonces estás dándote cuenta de ciertas cosas que quizás no sé, de pronto la preparación de aquí en un entrenador sea también muy diferente, ¿sí? Y a eso sería la siguiente pregunta. Eh, es algo que ya hemos platicado en otro podcast, pero no hemos entrevistado todavía a alguien que sea entrenador y sería una opinión también igual. A los jugadores profesionales retirados, que se retiran, ¿sí? Para ti, en tu opinión, ellos deberían de empezar su carrera de entrenador al igual que una persona que no haya jugado fútbol en su vida o haya sido jugador profesional, o posiblemente puedan saltarse alguna u otra licencia que de pronto no sea necesaria. Es opinión, eso no importa Este lo que Berraco me digan. tira uno, me hace mojar, no, me ¿Ah? hace tirar al charco. Es más miedoso, si era ahogando. No. Eh, uf, es, Es muy complejo porque es muy es individual. que es una pregunta muy compleja desde el hecho de... eh, puede ser un ejemplo muy bobo, pero lo pongo igual. Una partera, ¿cierto? Comparada con una doctora que recibe partos. ¿Sí o qué? Usted a la partera le daría la licencia de doctora por el hecho de que en los últimos 20 años recibió partos o no se la daría. Es que es muy individual. A mí me parece que es diferente porque es que un jugador tiene una preparación muy diferente a uno ir y dirigir, Pero, ¿sí me entiende? pero Porque a menos, bueno, es que la verdad yo no soy un jugador Pero, profesional ni lo fui, ¿sí? ¿sabes o qué? sea, digamos, yo pienso que la mayor ventaja que le podría sacar un jugador que tuvo una trayectoria larga a una persona que sabe mucho de fútbol y que ha estudiado mucho de fútbol es lo que se siente estar dentro de un camerino y vivir eso y manejo de grupo durante muchos años. Eso sí te lo puedo asegurar que le van a sacar muchos años de distancia en el tema Sí, de tacto de cómo es un jugador, de cómo vive un jugador, de cómo piensa un jugador. Porque claro, yo puedo saber mucho de táctica y puedo saber más que vos, pero si vos llevas 20 años escuchando, pensando, viviendo, compartiendo, viajando, ¿sí me va a entender? Entonces, en ese punto pienso como está un poquito por encima. Ahora, lo que vos decís, claro, es un tema diferente. Puede que yo sepa mucho más de táctica que una persona que jugó 20 años de fútbol. Yo que nunca jugué y que estudié mucho, ¿cierto? Pero si de táctica se tratara, entonces los analistas deportivos serían los mejores entrenadores del mundo. Pero al fin del día, el entrenador, en el punto donde más marca diferencia es en el manejo de grupo. sí, pero Porque por para el ejemplo resto de yo, cosas tiene 23 personas al lado. sí, Bueno, es interesante y me parece válida tu opinión, me parece excelente punto de vista como lo pones. Pero no he respondido. El punto es que yo pienso que si nos vamos a lo legal, el proceso se podría adelantar pero lo pienso desde que normalmente si vos haces una licencia tenés que esperar o tenés que demostrar que tenés cierta cantidad de tiempo para poder sacar la licencia siguiente. Creo Sí. que en esos casos se podrían saltar esos pasos, pero sí pienso que deberían empezar de cero.
La licencia C, la D, la B, la A, etcétera, etcétera, pero que la puedan hacer si quieren seguidas. Pienso que esa puede ser una gabela que se le da porque me parece que no estaría mal, porque digamos ya tienen mucha experiencia en el área. Si me hago entender, pues como tenés, Sí, es tenés como 20 un... años de experiencia, tenés 20 años de experiencia en tu hoja de vida y te van a poner a hacer una práctica otra vez. ¿Sí me hago entender? 30 años de fútbol, es Gatorade. Eso no me parecería muy justo, pero sí me parece justo que les obliguen a hacer desde la licencia C o Yo desde la creo, primera licencia que se solicite. ¿sabe Que qué creo incluso yo? pienso que es una licencia que se le, pues, que ya es otro tema, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, un jugador que lleve más de 5 años jugando fútbol profesional se le debería de obligar a hacer por lo menos una licencia básica de entrenador, por lo menos. Para entender también más el juego y muchas cosas. Ah, Pero es que ya es el tema, por ejemplo, yo lo que pienso con ese tema es que si se retiran y quieren hacer la carrera de entrenador, pues que se hagan como un examen nivelatorio, por así decirlo, de lo que, por ejemplo, la licencia se tiene ciertas características. Si le hacen un examen y en ese examen demuestra que tiene capacidades para no tener que hacer todo el recorrido, pues se lo hagan y que empiecen el B, porque ya tiene, es que es eso. Pero entonces a mí también me tendrían que hacer eso. Si yo demuestro sin jugar fútbol que tengo las capacidades para empezar la licencia B, también tendría el derecho. Ahí es donde no me gusta Sí, el es que es punto un de esos tema. yo privilegios. creo que hay Pero, cosas prácticas, digamos, en las licencias, por lo menos las que yo pude ir a asistir, hay cosas prácticas, hay cosas teóricas donde uno presenta en un papel y da ciertos pero puntos de vista o organización, pero vaya y usted comuníquelo en la cancha, ¿sí? el examen es práctico, realmente. Pues Sí, el examen que yo hice aquí es práctico. Bueno, teórico práctico porque tenés que presentar la sesión de entrenamiento, que es como la parte teórica. sí. Pero, Pero pero es pues sí, práctico sí, porque pero es se porque va tengo que a ejecutar guiar el los entrenamiento en que la cancha. planeé. Sí. Entonces, bueno, es un punto de vista muy Sí, interesante. Me gusta la idea de que sí, me parece válido de que pueda ser más corto, pero que igual pasen como por las bases. E inclusive me parece excelente de que los jugadores profesionales se puedan preparar para estas cosas, ya quieran retirarse como entrenadores o como empresarios, como, porque al igual les está dando como otro entendimiento también del fútbol, ¿no? Desde otro Yo punto soy de vista. fanático de este club. Yo también. Y si vos ves hoy el cuerpo técnico de Michelis, son dos jugadores retirados, dos jugadores que se acaban de retirar, pero que durante el proceso regañar. deportivo como futbolistas profesionales hicieron sus licencias, que Okay. son Javier Pinola y que son Germán Lux, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces son como puntos como, hey, si vos a los 30 años todavía no has definido si quieres ser entrenador o no y te retiraste a los 35, tenés que empezar de cero. Tienes que empezar de cero porque tuviste desde los 25, 26, 27 hasta los 35 para tomar la decisión de hacer un curso. ¿Sí me hago entender? Entonces eso de retirarte y directamente pasar a la A, no, no me parece justo. Si te retiraste y ya habías hecho la C y la B, pues obviamente anda y hacer la A y ya, y dirigir Sí. donde vos quieras. Sí, Pero, además que tienen la ventaja de que están en el juego y tienen todo, tienen mucho. Si por ejemplo empiezan a hacer las sedes de que están jugando, incluso empiezan a entender el juego del entrenador y pueden tener más conversación con el entrenador muy diferentes, pues porque ya tienen otros conceptos y otras cosas que de pronto sin el curso de pronto no tienen cierto conocimiento como cierta conciencia de conceptos. Pero si toman el curso, pues ya la conversación con el entrenador es diferente, puede tener un rol diferente en el equipo también, porque ya tiene otros conceptos más claros. Entonces, por ejemplo, rescatar, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de jugar un año con él, Mauricio Restrepo. Él está ahorita como coordinador de algo en Nacional, si no me equivoco. No sé si vos que sos hincha de Nacional, Mauro Restrepo, no sé Mm, si te suena. la verdad es que no, yo, a diferencia de Pipe, yo no me meto tan profundo, ¿sí? A mí me gusta el equipo y yo lo Que, veo, pero no me meto tan profundo en la estructura. Pipo de repente tiene más conocimiento.
Pero, por ejemplo, Mauricio Restrepo, yo jugué con el 2014, eso fue ya hace 10 años. Y él se retiró creo que en el 2018, por ahí. Y en el 2014 ya estaba terminando la licencia de entrenador de la AFA. Okay. ¿Sí me va a entender? Entonces son Ya personas que bro. ya tienen más o menos como, ok, tengo que empezar de cero, pero estoy jugando y lo estoy haciendo al mismo tiempo. Eso me parece súper inteligente y súper válido. Es verdad. Eso me parece justo. No me parece justo que se Sí, retiren a los porque 35 y se salten la licencia C y la B y tírense a hacer la A para poder dirigir FIFA. sí, No, eso no. porque el tema también es que usted por más buen jugador que haya sido, no le asegura que que haya ser buen entrenador. Pues el mejor Maradona para mí no, pues como jugador, pues no hay discusión de nada. Pero como entrenador sí, pues dejó muchas cosas. Entonces, pues dejó muchas dudas. Pero entonces, por ejemplo, en el manejo de grupo, ese man, yo imagino que el tacto con los jugadores, ese man lo tenía, Ah, chao, no necesita más. no necesitaba más. Pero ya después con otras cosas, no le funcionaba. Y por más que estuviera la gente alrededor, porque es una figura demasiado grande ya. Pues yo creo que cualquier jugador lo veía a él y pues como mirar al cielo y mirar el sol de frente, es muy difícil también. Entonces, yo tenía la capacidad de manejar también ese rol tan grande que podía tener, no iba a gestionar de pronto muchas cosas, que no solamente es el tema táctico y tampoco solamente es el tacto que se tiene que integrar todo eso, y eso es más complejo. Se puede tener una, Pero pero no la respondí la otra. pregunta, Jonathan, ¿o no? Sí, Más no, o menos. es un punto, es un buen punto porque lo estás diciendo desde la parte, tú estás en el campo, ¿sí? Tú estás inclusive preparándote para estas cosas. Bueno, yo saqué mi primera licencia fue porque me lo exigían en el trabajo. Yo no jugaba fútbol profesional, pero yo trabajaba en la oficina de un equipo de fútbol de segunda división acá en Estados Unidos. Bueno, no acá, aquí en Colombia, en Estados Unidos. Y nos exigían eso porque nosotros íbamos y hacíamos clínicas de fútbol, organizábamos las clínicas de fútbol. Y el presidente nos decía, oye, si tú quieres hacer este trabajo, te va a requerir de que saques la licencia por tal y Claro. tal razón. Entonces ya cuando uno iba a las clínicas de fútbol ya entendía más de qué se basaba. También uno podía vender más la clínica de fútbol a los clubes locales y decirle, mire, esto es lo que se va a pasar, esta es la razón y de esta manera se va a manejar. Y entonces ya uno sabía más o menos y cuando el presidente no está disponible y le tocaba a uno hacer la clínica de fútbol, pues uno la podía hacer ¿Estás preparado? y acercarse de lo más mínimo a lo que hacía él, que pues él ya era un entretenedor de niños y era un mago para esta parte, ¿no? Pero ya uno entendía por qué él hacía ciertas cosas y trataba de replicar. Entonces así fue como empecé yo, pero yo no recuerdo si eso se lo exigían también a los futbolistas, pero sí se lo sugerían, como que, oye, prepárense, ¿ok? Hagan esto. Total. Y más de uno lo hizo, porque yo cuando hacía los cursos y eso, más de uno de los futbolistas están ahí. Inteligente, es muy inteligente. Es verdad. Bueno, Bueno, sería la última pregunta, puedes que tenga respuesta o no, y es más como en base de tecnología. Hablamos en un episodio y tú te viste el episodio. ¿Qué tecnología tú ves ahorita que de pronto pueda asistirte a ti como en tu preparación? O inclusive a un deportista, ya sea futbolista u otro, que esté desarrollándose en su carrera. Si les soy sinceros, yo con el tema tecnológico no soy muy hábil. Bueno, con el tema tecnológico, en el tema fútbol, pues con el tema de análisis y todo eso, manejo de GPS y todo, no me siento muy hábil. Entonces, la verdad, siento que, por lo menos los GPS, siento que son una herramienta muy interesante para el control de cargas, pero también siento que ya estamos un poquito como pasados.
estamos pasados en Sí. la utilización de la tecnología en el deporte. Yo escuchaba que vos decías que en el Toulouse, si no me equivoco, ya no ven al jugador, sino que solo lo analizan. Entonces, Sí, siento que yo soy muy, bueno, o es lo que me gusta a mí, como el contacto con el jugador, como el mirar a los ojos y bueno, mira, esta es la oferta o nos interesa porque sos así, así, así dentro de la cancha, ¿cierto? Y siento que si no, estaríamos tratando como maquinitas, como, mira, es que vos por estadísticas me ofreces 10 goles, 10 asistencias y te sacan 2 amarillas por torneo. Pero ¿y el humano dónde va? ¿Sí me hago entender? Entonces siento que eso, los extremos deshumanizan un poco el tema tecnológico, pues como la tecnología deshumaniza un poco el fútbol. No sé, hablo desde mucha ignorancia porque no tengo mucho conocimiento, incluso por eso me quería ver el podcast, porque me parece muy interesante. Entonces, pero si me piden una opinión, siento que puede ser por ahí. Sí, es interesante. Bueno, pues la parte de la tecnología creo que está andando muy rápido y ha tocado unos niveles impresionantes en el sentido de que esos GPS ya lo involucran las academias, ¿no? No solo en el fútbol profesional, sino en las academias. Y bueno, en las academias obviamente que tienen los recursos, porque pues, en Colombia a veces no tienen ni recursos para pagar una cancha, pero... Con los balones. Sí, o los balones, ¿sí? Digamos, con Pipe fuimos a La Guajira, fuimos a ir a dejar a un proyecto que están haciendo allá con Nueva Life y Game Time, con 2 fundaciones. Han hecho un desarrollo con un entrenador que prácticamente el pelado es pura teoría Pasión. del corazón, sí que le sale, ¿no? Porque en sí se ha estado preparando y esto, pero pues no tenían, en el comienzo no tenían ni arcos, no tenían implementos para entrenar, no tenían balones, no tenían zapatos los niños. Y poco a poco se les ha ido bajando y las 2 fundaciones han trabajado para que ese entrenador pueda brindarles algo superior a lo que ellos vienen trayendo, ¿sí? Ahora, sí, llevarles unos GPS allá a La Guajira, ¿qué utilidad le van a dar? Sí, sí, y ya que tocas el tema de La Guajira, o señal Luis Díaz ni inglés habla. Entonces no creo que el tema tecnológico le importe mucho, pues creo que por ese lado la calidad del jugador y el talento y el trabajo van mucho más adelante que la tecnología. Pienso, Pero el Pipe tema me de puede scouting, desmentir mucho porque a Pipe sí le gusta mucho el tema tecnológico, entonces... no, el tema, por ejemplo, para comprar a Luis Díaz tuvieron que basar mucha estadística, porque el scouting pues el grupo de scouting de Liverpool es basado en estadísticas y números. Al club lo contrataron con números, pero obviamente, y yo escuché, creo, en la entrevista, pues incluso la gente que está arriba en el tema de conseguir a los jugadores y los que consiguieron a Klopp, ellos no saben de fútbol. Son gente de Harvard y así, o de Yale creo que Qué era. loco. Pero ellos le dijeron, vea, usted, más o menos para no irme muy lejos, la temporada que contrataron a Klopp fue la peor temporada, o de las peores, que quedó como de sexto. Pero le dijeron, usted fue la mejor temporada suya, pero fue cuestión de suerte. Usted me tuvieron mucha suerte por ciertas cosas que le mostraron a él. Y él le dijeron, nosotros le vamos a pasar información a usted, pero al final usted toma las decisiones cuando está en el campo. Pero entonces le dan información a él y ya con esa información la descarga el jugador. Eso ya lo habíamos hablado en el podcast. Porque para mí, yo lo dije ahí, la tecnología, si usted la toma para su beneficio, le va a mejorar mucho, porque va a haber cosas que usted de pronto en el ojo humano no va a ver, pero la tecnología tampoco va a ver cosas que usted en el ojo humano está viendo. Entonces, pues para mí, y lo dije en ese podcast, es Puedo mirar preguntar, qué puede sacar de las dos, de lo mejor de los dos. puedo preguntar sin ser el moderador. No, tire. Pero entonces, ¿cómo sería una combinación donde no sea tan extremo? Ni el no Es, uso, ni el sobreuso. por eso, por ejemplo, le dicen a usted,
no sé, en el tema del análisis del equipo contrario. Entonces usted dice, no, este equipo juega de esta manera, no sé, juega con la línea adelantada de defensa, entonces vamos a tirar pelotazos porque juegan a la mitad de la cancha, entonces vamos a tratar de jugar el juego largo, el arquero se posiciona en estos lugares, eso lo ve el entrenador, pero pueden haber situaciones más específicas que la tecnología le puede mostrar a usted. Entonces le puede decir, vea, usted ya sabe esto, pero de pronto no vio estos detalles y le puede pasar esa información a usted y usted dice, bueno, tengo otra herramienta, pero no quiere decir que lo basó todo en la tecnología ni tampoco lo basó todo en... Eso me suena mucho ya como, pues como que siento que no estás hablando de fútbol, sino de estadísticas. Pues No, es que, como que el fútbol no es, como que la esencia del fútbol se me pierde un poquito por ejemplo, cuando me hablas de que todo esté tan sistematizado. no, es que no O tiene que estar ahí. así me suena, pues. Por ejemplo, usted, bueno, pongámoslo así, ¿usted cómo ve los equipos de club? Usted los ve, no los ve sistematizados, usted ve un equipo que tiene libertad días en el tema de ataque, cuando entra Jota, usted los ve que tienen una fluidez, es eso. El hecho de que tengan tecnología arriba no quiere decir, y que le pasen información desde arriba, no quiere decir que el equipo va a ser como un robot que tiene que ser, está la información, está ahí, pero no quiere decir que todo esté ahí. Entonces es como, y lo dijo Klopp, es como información que le llega y usted la puede analizar porque usted puede tener un montón de datos, pero si usted no sabe analizarlos, pues tampoco son puros números. Claro. Lo analizan, le llega la información, entonces le da una perspectiva, le ayuda a abrir el panorama. No es que usted vaya a fijarse en eso solamente. Dice, bueno, el equipo contrario juega de esa manera, me abre el panorama y tengo más opciones. Incluso de lo que le pasen a usted en tecnología, le puede dar más ideas a usted también, en lo personal. Entonces es tomarlo y no basarse en eso, sino como tomarlo como para mejorar y plasmarlo. Entonces, es lo que yo dije, es poner el punto medio y no quedarse en el pasado de que es no. Es como yo lo he visto toda la vida y ya. Pero tampoco quedarse como que es que tiene que ser un matemático que le tenga que presentar a uno la información. Sí, sí, hay que adaptarse, indudablemente. Ese tema de la tecnología, eso va tan profundo. Pero a mí al fin y al cabo sí me parece que los números en el fútbol, al igual que en los negocios, son primordiales para poder uno conseguir un paso más allá, ¿no? Si uno no se hace un autoanálisis, ya sea como entrenador o como club o como futbolista, o sí, si uno no hace un autoanálisis y ve el progreso, de yo estaba aquí en este punto, estoy acá en este punto, quiero llegar a este punto, o cómo llego a donde quiero llegar y qué opciones tengo, ¿sí? Creo que la tecnología sí facilita bastante y en la parte de análisis más que todo, porque como dijo Pipe, el humano es el que digiere esa información y la interpreta, porque a Pipe le pueden mandar un reporte y al Pibe le pueden mandar un reporte y los dos la van a interpretar diferente y sacar un resultado diferente. Entonces esa sería como la parte humana. Ahora, ya que sea la inteligencia artificial que reemplace a un entrenador de fútbol, ahí sí ya sería algo extremo y digamos, Santiago lo dijo de que posiblemente, o el algo que ve en el futuro es de que ya no hayan árbitros en la cancha, humanos, ¿sí? De que ya el árbitro sea una tecnología. Y eso, pues, ya a uno le da miedo porque técnicamente ya la tecnología es árbitro. Pero es que... Con las reglas del VAR o con la tecnología de que si pasó el balón o no, ¿sí? Entonces, no, pero interpretaciones. el sentido humano porque todavía están ahí y son los que interpretan y todavía cometen errores viendo todas esas pantallas, ¿sí? Que se vio con otros días, que se han visto con otros escenarios. Y, bueno, es algo con lo que creo que debemos tener siempre como en la mente, de que es algo presente y en tus estudios ahora y en la preparación que estás teniendo, quizás lo vayan a empezar a involucrar a medida que te desarrollas también.
Sería interesante volver a entrevistarte en 2 años. No, Claro que sí, de una. En 2 meses ya lo vemos. No, porque es que, y se va a dar cuenta uno, más con el que está haciendo esos cursos, porque el de la UEFA lo terminó hace poco, y este lo está haciendo, por ahí en 2 meses uno lo ve, y obviamente hay conceptos que cambian bastante, y más cuando lo lleva a la práctica, es una Todo es conversación muy diferente. transformación. Pero Pibe, un gusto tenerlo hoy. Gracias por la invitación. Gracias también porque lo invitaste y bueno, quizás ya para una segunda entrevista o discusión, más que entrevista, es más como plática. Vamos a tener a los otros dos, a Santi y a Orlando, ya que hoy no se pudieron conectar. Entonces, les agradecemos a todos por conectarse con nosotros hoy, los rodillones aquí presentes, hoy con el pibe, Andrés.